Buenas noches, bienvenidos a Tiempos Violentos. Hoy día conduzco excepcionalmente en reemplazo de Eduardo de la Iglesia, quien vuelve el día lunes. Mientras se conocía la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de ratificar las cautelares de Katy Barriga, arresto domiciliario total, se empezaron a revelar nuevos antecedentes respecto de las denominadas pensiones de gracia. El subsecretario Monsalve señaló de que parte de estas pensiones, que han sido cuestionadas a personas que tienen antecedentes penales, fueron otorgadas durante el gobierno anterior. ¿Cuáles son las consecuencias políticas y jurídicas de todas estas polémicas? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche acá con nuestro panel. Bienvenidos, acá comienza Tiempos Violentos. Y nosotros hemos sido tratados de ser súper prudentes porque aquí están involucrados dos presidentes de la República que firmaron decretos para personas que tenían antecedentes penales. Como ustedes ven, en un caso tan grave que el presidente decidió revocarla de manera inmediata, como el caso de pornografía infantil, pero también tan grave como una persona que había sido condenada por abuso sexual de menor que fue entregada en el gobierno anterior. Creo que ninguno de los dos presidentes, lo dicho y lo reiterado, fue protegido adecuadamente. No fue protegido porque las normas chilenas que siempre habían regido, nunca habían considerado la petición de antecedentes penales. Bueno, ahí están las declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve respecto de esta polémica, las pensiones de gracia. ¿Estará empatando? ¿Estará dando cuenta de un punto relevante? Bueno, ¿qué opinan nuestros invitados? Aprovechamos de, además, presentarlos los 10 primeros segundos para José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano. Adelante. Muy buenas noches. El 13 de septiembre, el subsecretario Monsalve estuvo en la Cámara de Diputados, la Comisión Especial Investigadora. Dijo que eran 40 personas condenadas por delitos menores. Hoy día nos damos cuenta que o no tenía la información y no estaba apto para el cargo, o derechamente mintió en la Cámara de Diputados. Tiempo, diputado. Muy bien, esta es la primera declaración, así que se viene intenso este debate. Seguimos con nuestro próximo invitado, el diputado Andrés Lonton, pues, conocido de la casa. Me iba a decir Arturo. Te iba a decir Arturo, sí, son demasiado parecidos, ¿eh? Parecido mortal. Diputado, 10 segundos. A ver, lo que dice el subsecretario Monsalve, yo creo que no solamente en el empate, sino que es una tónica de este gobierno de responsabilizar al gobierno anterior y no asumir responsabilidades políticas que tienen que ver con conductas que siempre han tenido cómplices con el octubrismo. Bueno, absolutamente. A ver, opinará lo mismo la diputada por la gran región de Magallanes de Convergencia Social, Javiera Morales. Tus 10 primeros segundos. Muchas gracias. Bueno, la región más linda de Chile. Sin ninguna duda, eso no hay ningún debate en este foro. Bien. Acá ha quedado demostrado que para reparar violaciones de derechos humanos, las pensiones de gracia nunca fueron la manera adecuada. Exactamente, ¿no? Ese es otro debate acerca de las pensiones de gracia propiamente tal, más allá del caso puntual de lo que estamos viendo ahora. Y finalmente, Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, bienvenido. Sus primeros 10 segundos. Gracias, buenas noches. Yo creo que el punto está ahí. Aquí lo que falta es una ley de reparación integral respecto de los graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno Piñera. Creo que la derecha acá trata de empatar malamente, ocultando justamente el origen del problema que son las violaciones de derechos humanos. Bueno, vamos a ver, porque quizás también hay otro problema cuyo origen se tiene que analizar, que es una insuficiente legislación sobre esta materia. De eso y mucho más vamos a conversar a la vuelta de esta pausa. Bueno, el tema de las pensiones de gracia claramente se ha tomado la agenda. Unos se echan la culpa a otro, que no, que fue primero Piñera, no, que en rigor es el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Lo vamos a introducir con el siguiente titular. Fíjense. Pensiones de gracia. Monsalve aclaró que nunca se han pedido antecedentes penales. El subsecretario del Interior remarcó que este documento nunca en la historia del país se había solicitado. En esta línea afirmó que esta falencia, entre comillas, demuestra que los procedimientos legales y administrativos eran completamente insuficientes. A ver, diputado Mesa, ¿usted cree realmente que se trata de una cuestión de antecedentes insuficientes o más bien legislación insuficiente o hay algo más? A ver, que el subsecretario Monsalve omite muchas cosas en estas declaraciones, se concentra, y vamos a verlo acá en este debate, cómo algunos se van a concentrar en cierto y determinado aspecto y no van a querer ir al fondo. Aquí en el fondo es que el 13 de diciembre, hace un mes atrás, les llegó este oficio de parte de la Contraloría General de la República donde se daba cuenta de todos estos errores y lo ocultaron, claro. Una semana después había un plebiscito que era demasiado importante y trataron de subsanar estos errores pero no fueron capaces. Y más aún, en 2022 el INDH informó también a través de un oficio, esto está todo documentado, que no tenían la capacidad de poder analizar los antecedentes médicos, que eso también es algo que ha estado cuestionado hoy día, de parte de quienes solicitaban estas pensiones de gracia. Lo que vemos aquí, por un lado, que habían organismos que efectivamente
no tenían la capacidad técnica de poder analizar la información que se les entregaba, pero por otro lado un gobierno absolutamente displicente con el cumplimiento de un marco mínimo de legalidad. Y aquí lo que también el ministro Monsalve tiene que responder es por qué le ocultó esto al Congreso Nacional cuando fue a exponer el 13 de septiembre y por qué durante un mes ocultaron esta resolución de la Contraloría General de la República. Eso para mí no tiene explicación. Ahora, tenemos más reacciones respecto precisamente de lo que dijo el subsecretario Monsalve. Escuchemos al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. A mí me parece que seguir argumentando que el sistema era el deficitario es tan absurdo como cuando se decía que la institucionalidad era laxa y por lo tanto se podía incurrir en lo que pasó en Democracia Viva. El que algo sea laxo no le autoriza a usted a robarse la plata. Entonces, que a mí me digan que aquí no estaba suficientemente establecido un procedimiento, ergo puedo establecer un beneficio a una persona con prontuario de pornografía infantil, pero si eso es absolutamente ridículo. Bueno, a ver, claro, uno podrá decir se le está echando la culpa al empedrado, que finalmente la legislación era la insuficiente, pero son personas de carne y hueso que tienen que tener algún criterio al momento de aplicar esa legislación. No todo puede estar regulado en la legislación, ¿o sí, diputado Cuello? O sea, claramente acá hay un problema de procedimiento, no está regulado el procedimiento, pero yo quiero decir que hay un origen de fondo, ya que el diputado Mesa hablaba de un mínimo sentido de legalidad, acá se vulneró un mínimo sentido de legalidad al atropellar derechos de las personas. Y frente a eso, yo creo que naturalmente surge la obligación del Estado de reparar desde el punto de vista civil esos daños provocados por agentes del Estado. Entonces, ese es el origen del problema. Y por lo tanto, creo que obviamente esto no puede ser entregado únicamente a juicios civiles, porque sabemos que un juicio civil en contra del Estado puede demorar 10, 20 años incluso, aún en juicios civiles que se están tramitando que vienen de la dictadura. Por lo tanto, creo que el Estado tenía que reparar a través de una pensión. Ahora, bien, obviamente que es razonable revocar una pensión donde hay un antecedente de un crimen atroz, un delito atroz como es la pornografía infantil. Yo creo que el presidente Boris lo ha hecho muy bien al respecto. Pero en general creo que los antecedentes penales efectivamente no estaban puestos como un requisito para otorgar pensiones de gracia en ningún aspecto, ni siquiera en otras pensiones de gracia. Acá hoy en Chile hay casi 20.000 pensiones de gracia otorgadas que, por ejemplo, han sido otorgadas a mineros, o sea, por otras razones que no tienen que ver con el estallido social. Pero en definitiva, si el Estado viola derechos de una persona, mutila a esa persona, le quita la vista, obviamente eso obliga al Estado a reparar más allá que tenga algún antecedente penal previo. Creo que esos son dos planos distintos y a mí me parece que en realidad lo que pretende hoy día la derecha es, primero establecer un manto de impunidad respecto a lo que el Estado hizo bajo su gobierno, bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Hay 10.000 denuncias por atentados contra los derechos humanos, solamente hay 20 y tantos procesos cerrados, es decir, aún queda falta por esclarecer la verdad y también hacer justicia y, por supuesto, también de reparar a esas víctimas. Entonces, creo que el tema de fondo es ese, ¿ya? Lo demás tiene que ver justamente con errores que se han producido, producto de la falta de procedimiento y la falta, sobre todo, de una ley integral de reparación. Claro, es que esto no es menor, ¿eh? Porque finalmente las pensiones de gracia son beneficios que se hacen con cargo al erario nacional, al fisco, ¿no? Que son los impuestos de todos los chilenos, y además son beneficios que por su naturaleza son permanentes, ¿no? O sea, son personas que van a tener esta pensión durante el resto de su vida. Ahora, en ese contexto, y aprovecho de preguntarle al diputado Longton, se ha identificado por parte del informe de Contraloría que habían antecedentes penales en 21 casos respecto de pensiones que fueron entregadas en la administración anterior, la administración de Sebastián Piñera, y 48 casos en la administración de Gabriel Boric. De hecho, 2 casos han sido bastante polémicos. Uno, donde había una persona que tenía antecedentes por pornografía infantil, en el gobierno del presidente Boric, que entiendo que se está revocando aquello, y uno por abuso sexual en el gobierno de Sebastián Piñera. La duda es, más allá de la polémica, ¿no?, entre oposición y oficialismo, ¿acá no hay algo más profundo en cuanto a tener que regular este beneficio legalmente? Yo creo que hay un falso dilema respecto a tratar de empatar respecto a los antecedentes penales, porque creo que hay una discusión más de fondo. Hay que revocarlo independientemente del gobierno, estas pensiones. Pero casos como el del pedófilo revelan que la discusión es más profunda, porque lo del pedófilo tiene que ver con la revisión de antecedentes médicos de esa persona, más allá de los antecedentes que tenía previamente. Es decir, el procedimiento fue mal aplicado por parte de este gobierno, y eso es lo que revela Contraloría. Contraloría no les dice hay problema de la ley, ni hay problema de los reglamentos, les dice el gobierno del presidente Boric aplicó mal la ley y el reglamento, porque el reglamento le decía expresamente que los antecedentes médicos para acreditar la calidad de víctima eran fundamentales. Y, por ejemplo, en el caso del pedófilo, y muchos casos más, pero quiero graficarlo ahí, él dice que era víctima del estallido social cuando fue detenido por desórdenes públicos. Pero ¿tú me vas a creer que no hay constatación de lesiones? Que incluso no hay nadie imputado. Es más, la Fiscalía desestimó su causa.
y aún así le dieron una pensión de gracia. Entonces, esa es la discusión de fondo. Y ese es el procedimiento fallido que realizó este gobierno, principalmente porque fueron laxos, porque hubo un estándar bajo para revisar antecedentes médicos y terminaron dando pensiones de gracia con el solo testimonio de personas que lo único que estaba acreditado era su calidad de victimario, es decir, de delincuente y no de víctima. Entonces, Mauricio, esa es la discusión de fondo. Estas personas no acreditaron ni lo más mínimo que tenían, que habían sido víctimas del estallido social a través de los antecedentes médicos principalmente. Y a pesar de eso, el gobierno le dio las pensiones porque hubo negligencia que es inexcusable por parte de la Comisión Asesora, del GAS, la División de Acción Social, de y hecho, también entiendo del que incluso hay INH. denuncias, ¿no? Respecto de prevaricación, algunas... Hicimos una denuncia por prevaricación, Sí. hicimos una denuncia por fraude. ¿Hicimos quiénes? Renovación Nacional. La ANCAR Renovación Nacional, hoy día, ese punto de prensa que veía ahí de Diego Schall, pero hoy día en la mañana estuvimos junto al diputado, se asó mi calva que al menos brillaba. Sí, bueno. Y junto al diputado Castro también de la Comisión de Seguridad hicimos estas 3 denuncias y también a la Fiscalía, porque creemos que hay tal nivel de negligencia y desidia al momento de otorgar estas pensiones de gracia, que además, dato adicional, Mauricio, este gobierno no solamente las entregó, las duplicó en el valor. Y eso Contraloría también lo objeta. Dice, ¿sabes lo que dice Contraloría, Mauricio? Dice lo siguiente, dice, no hay razón para doblar estas pensiones, porque no hay ningún antecedente adicional. Entonces, lo que termina pasando es que personas que no acreditaron la calidad de víctima, pero que cometieron delitos en el contexto del estallido social, terminaron con pensiones de gracia de manera permanente, y eso establece un manto de impunidad en una crisis de inseguridad que no tiene precedente en nuestro país. Bueno, Mauricio. de hecho, ahí estamos viendo el titular, ¿no? Que da cuenta precisamente de estos cuestionamientos. RN pide al Consejo Federal del Estado evaluar acciones penales por pensiones de gracia y disponer la recuperación de los dineros. Los diputados también presentaron una denuncia por los delitos de fraude al fisco y prevaricación ante la Fiscalía Nacional y emplazaron al presidente Gabriel Boric a suspender sus vacaciones y tomar medidas. Diputada Morales, ¿no cree que de repente se está cargando mucho la mano al gobierno del presidente Boric y está omitiendo un poco aquello que habría ocurrido en la administración anterior, o jugar el empate en estas materias, la verdad que no tiene mucho sentido? Sí, o sea, yo eso es lo que veo acá de Andrés, o sea, tratando solamente de referirse a lo que pasó en un gobierno, y la verdad que esto es injustificable, tanto en el gobierno de Piñera como lo que está ocurriendo ahora. Y por eso este gobierno nos sale diciendo, esto está bien hecho y la verdad es que debiésemos seguir igual, sino que dice, voy a subsanar este problema. Estamos trabajando para subsanar este problema que parte en el gobierno de Piñera y sigue en el gobierno del actual presidente Boric. Porque acá yo lo que veo también es una forma de aprovecharse el momento para lograr casi que imponer una visión muy sesgada de lo que ocurrió. Acá hubo un estallido social de profundo malestar en el gobierno del expresidente Piñera. Él estaba al mando del país, digamos, cuando se produce este estallido social. Él genera, por supuesto, también parte de ese malestar. Dentro de ese malestar hubo un estallido que hubo hechos violentos, delitos, eso nadie lo niega, eso es reprochable, por supuesto, las causas están andando, y también miles nos manifestamos pacíficamente, como ocurre en una democracia. Hoy día lo que ellos quieren decir es que solamente hubo un estallido delictual, donde hubo un estallido social muy importante en este país. ¿Y qué hizo el gobierno del expresidente Piñera ante ese estallido social? Aplicó distintas medidas y entre eso violó los derechos humanos, su gobierno. Y eso no lo digo yo, no lo dice la política, lo dicen informes internacionales. Y cuando el Estado viola derechos humanos, tiene que repararlo. Fue el gobierno del presidente Piñera que yo creo que tomó una mala decisión, que fue reparar a quienes se les había violado los derechos humanos a través de pensiones de gracia. Y este gobierno continuó. Yo creo que los dos cometieron errores y lo que está haciendo el gobierno actualmente es no justificarlo, sino que ver, a ver, esto lo tenemos que subsanar. Y parte subsanando, revocando aquellas de delitos graves. Ahora, breve, a mí me gustaría destacar una cosa para un poco aclarar este debate, ¿no? Porque efectivamente no es en el gobierno de Gabriel Boric donde se establece el mecanismo de pago de pensiones de gracia a personas que son víctimas del estallido. De hecho, se estableció, y esto también ha sido material de debate, la famosa resolución exenta 16 del 4 de enero del año 2022, donde se establecía precisamente este procedimiento para acceder al beneficio de pensión de gracia, médicos. Pensión de gracia para personas que eran víctimas de estallido. Pero fíjense, acá se ha dicho por el subsecretario Monsalve de que no se exigían antecedentes médicos. Y acá yo tengo el texto del documento donde dice que se exigían antecedentes legales por una parte, ¿no? Certificado de acreditación que el afectado en un contexto de manifestación iniciada en el mes de octubre de 2019, firmado por la autoridad que representa a la institución que avala la postulación. Pero también, y acá está,
antecedentes médicos del solicitante, y lo estoy citando, entre los que pueden ser datos de atención de urgencia, informe del servicio médico legal u otros que permitan acreditar la calidad del afectado. Entonces, cuando se dice de que nunca se había pedido antecedentes médicos para optar a este beneficio, la verdad que no es así. ¿Cambia esta información en algo el debate, diputado Cuello? Que hay varias dimensiones. O sea, lo primero es que si hay una pensión de gracia que haya sido mal otorgada o que haya sido obtenida de forma fraudulenta o con antecedentes suficientes, obviamente que es del todo razonable que esa sea revisada y eventualmente revocada si fue de mala vida, porque eso además es injusto respecto a las personas que sufrieron daño efectivamente por la represión que ejerció el gobierno de Sebastián Piñera y que, como bien dice la diputada Morales, está ampliamente documentada. Ya que hablamos de cosas documentadas, está ampliamente documentada la represión que horrorizó al mundo cuando más de 400 jóvenes perdieron la vista. Entonces, no perdamos de vista eso. Y creo que también que hay una abierta contradicción en lo que plantean tanto Chile Vamos como Republicanos, porque si tanto les preocupa que se paguen pensiones a gente que tenga antecedentes penales, yo me pregunto si van a pedir que se dejen de pagar las pensiones millonarias a los presos de Punta Peuco, que cometieron delitos muchísimo más graves, tanto más graves, que mataron personas, que torturaron, que desaparecieron. Y sin embargo ganan pensiones sobre los 2 millones de pesos. Entonces creo que yo estoy si van a pedir absolutamente de acuerdo con eso, pero también hay que hacer una distinción. Esas son pensiones, entiendo que son previsionales, no son pensiones de gracia. Antes de continuar, los invito a escuchar a la ministra Camila Vallejo sobre este tema. Como le digo, nosotros vamos a corregir esto, dejando sin efecto varios casos, no solo de nuestro gobierno, sino que también de la administración anterior. Y yo hoy aprovecho a hacerle el llamado a los parlamentarios de la oposición de derecha que han querido pasar cuentas políticas a nuestro gobierno, que, por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves. Sí, a ver, la verdad es que la pregunta que a uno le surge es que más allá de lo que es la polémica en particular, ¿resulta razonable que un presidente de la República pueda definir por sí ante sí a quién le concede o no una pensión de gracia? Porque finalmente, claro, acá hay una normativa, pero es una resolución exenta de un presidente de la República que puede ser cambiado por el presidente que venga, ¿no? ¿No será mejor una regulación legal y que no dependa de un solo poder del Estado, diputado Mesa? Bueno, eso va a depender al presidente de la República presentar una modificación, todo lo que modifica los procedimientos administrativos constitucionalmente en materia de iniciativa exclusiva. Pero aquí hay una cuestión que yo creo que no podemos permitir que se pase gato por liebre. Cuando se dice que esto no está regulado, falso. Esto sí está regulado, no solo en la resolución exenta que usted bien cita, sino que también porque en Chile existe desde hace mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, primero, una ley de bases generales de administración del Estado que obliga al Estado a actuar con racionalidad, a actuar con cuidado de los recursos públicos, a no despilfarrar, a ser transparentes y probos, pero también existe una ley de bases de procedimiento administrativo que funciona a subsidio de los procedimientos administrativos que no están completamente regulados, como es este caso. ¿Y cuáles son los elementos que esta ley de base de procedimiento administrativo exige? La racionalidad, la fundamentación de las resoluciones administrativas, de los actos administrativos, fundamentación que muchos actos administrativos que están hoy día siendo cuestionados, que entregan pensiones de gracia, no fue cumplida. Entonces aquí yo les pediría, por favor, si quieren, cuando quieran, nos podemos citar nosotros mismos a debatir sobre estallido social, sobre vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos, pero hoy día lo que está en consideración y lo que está siendo debatido es, ¿el presidente de la República y su equipo actuaron bien o no? Sumemos al presidente Sebastián Piñera y su equipo, ¿se actuaron bien o no? No tengo ningún problema en debatirlo. Pero, nuevamente, aquí usted va a ver a algunos que estamos tratando de desentrañar cómo es posible que hoy día la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, ya abrió de oficio una investigación. Lo acaban de informar hace pocos minutos. Abrieron de oficio una investigación. ¿Por qué? Porque se considera que aquí probablemente exista la comisión de varios delitos de fraude al fisco, de prevaricación administrativa. Entonces, algunos van a tratar de manchar el debate, de llevar la pelota para cualquier otro lado. Yo les voy a ceder el espacio para que debatan solos eso. Nosotros estamos acá para debatir lo que a los chilenos les importa. ¿Y qué es lo que a los chilenos hoy día les importa? Que cuando en Maipú encuentran en 2 semanas distintas 2 casas de tortura, el gobierno le está entregando pensiones de gracia a los delincuentes. A ver, para complementar lo que acaba de decir el diputado Mesa, miremos este titular. De hecho, lo vamos a leer incluso. Fiscalía investigará pensiones de gracia cuestionadas.
La causa estará a cargo del fiscal Marcos Pastén y RN presentó una denuncia sobre presunto delito de prevaricación y fraude. Diputado Lonton, ¿podría profundizar un poco acerca de esta denuncia, no? Sí, a ver, hoy día estuvimos en la mañana en el Consejo de Defensa del Estado y enviamos también la denuncia a la Fiscalía, Ya. al Consejo de Defensa del Estado, para que, en virtud del análisis de los antecedentes, pueda presentar una querella por prevaricación y por fraude, porque creemos acá que eventualmente pueden estar involucrados funcionarios públicos. ¿Y por qué, Mauricio? Porque está en el nivel de desidia, de negligencia, desde el punto de vista cómo se otorgaron, porque acá bastaba casi tocar la puerta y llevarse una pensión de gracia para la casa. Recordemos que muchos de los casos que hice Contraloría, Mauricio, ni siquiera había un antecedente médico, ni siquiera había un informe médico. Bastaba el solo testimonio de algunas personas para ser acreedores de una pensión de gracia. Y eso es lo que dice Contraloría. Y Contraloría hace un análisis respecto a las pensiones otorgadas durante el gobierno del presidente Boric. Y ese es el análisis de legalidad que dicen. Acá se incumplió la ley, se incumplió un reglamento de manera tan evidente y tan grosera, Mauricio, que obviamente pueden configurarse algunos de estos delitos. Y también buscamos que el Consejo de Defensa del Estado le pida la plata de vuelta a estas personas. Si lo que no puede pasar es que se hayan entregado miles y miles de millones de pesos a personas que se le entregó una pensión de gracia que no les correspondía entregar, así como los falsos exonerados, que tenemos los falsos acreedores de pensiones de gracia, y resulta que el Estado no haga nada para que se le devuelvan esos recursos cuando estamos hablando de un recurso de un país donde lamentablemente en el último tiempo se han visto malgastados constantemente recursos públicos de todos los chilenos. Entonces es inaceptable, Mauricio, que en la situación que estamos viviendo el Consejo de Defensa del Estado o quien tenga que hacerlo no persiga a estas personas y pida la devolución de estas platas que fueron mal habidas, que fueron platas entregadas a delincuentes que no eran acreedores de estas pensiones de gracia, que lamentablemente creemos nosotros que hay cierta complicidad por un gobierno que lamentablemente el germen del estallido y compromisos que tenía con gente que en definitiva en esa época cometió delitos, repercutió hoy día en estas pensiones de gracia. Porque mira, y cierro con esto, partimos con el retiro de las 139 querellas de seguridad del Estado, urgencia al proyecto de ley de indultos. Los indultos, el señor Castillo, que tenía un informe de gendarmería que le decía prácticamente que si el tipo lo liberaban, iba a cometer un delito el otro día. Y hoy día tenemos las pensiones de gracia donde no habían informes, o los informes estaban adulterados, o bien eran poco legibles, o directamente no se entregaban. Y aún así se entregaron pensiones de gracia equivalentes a 3 PGU. Diputada Morales, su opinión acerca de esto. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el diputado Longton, pero yo me imagino, para que RN no caiga en lo que está denunciando previamente el diputado Mesa, que esas investigaciones penales y todos los requerimientos que se pidieron en el Consejo de Defensa del Estado es por los 2 periodos de gobierno. Porque eso es lo que corresponde. O sea, cuando uno está preocupado por los de recursos del fisco, que me parece muy bien, o uno está preocupado, y yo espero que así sea, que acá se repare a quienes verdaderamente fueron violados sus derechos humanos, como lo tiene que hacer el Estado cuando se ocurra. Yo me imagino que eso es independiente del gobierno que haya estado en ese minuto. Así que yo me imagino, no he leído la querella y las solicitudes de Renovación Nacional. Yo creo que es buena tarea para la casa, que me imagino que están pidiendo la investigación por los 2 gobiernos. Sí, pero y no por uno el informe de solo, Contraloría. sino que por los 2 gobiernos, porque eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde. Si acá hay platas mal habidas, bueno, tienen que empezar las investigaciones que corresponden. Yo lo que entiendo que está haciendo el gobierno es tratando de corregir esta situación, no justificarse, corregirla. Y para eso entiendo que van a revocar las que corresponden, están iniciando los procesos de sumario administrativo en el Ministerio del Interior, lo propio está haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es lo que corresponde. Pero no usar, como señala ahí la vocera, esto solo cuando veo en el gobierno contrario y no utilizar todas esas herramientas, que me parece que es lo que corresponde, pero también en el caso de las pensiones entregadas por el expresidente Piñera. Al diputado Mesa quiere hacer una breve pregunta. Una pregunta. Esta información al gobierno le llegó el 13 de diciembre. ¿Por qué no revocaron las pensiones antes? No, antes la tenía. ¿Ya la revocó? ¿Por qué no el 13 de diciembre del año pasado, por lo menos, la resolución de la Contraloría General de la República con todo este informe detallado les llegó hace un mes? No, decían que no ¿Y se por podían qué? revocar. ¿Y por qué ahora las van a revocar ahora? Porque los pillaron nomás. Pues entonces, frente a eso, Pero ¿cómo? es Pero, evidente diputado, que no tenían ninguna pero intención tú de revocar pero- nada porque sí. trataron de taparlo. Diputado, ¿tú crees pero- que un informe de la Contraloría A ver, se puede esconder? Pero yo quiero Pero, contestar. no, solamente para poder, digamos, Sí. hacer la pregunta pertinente, breve, diputado Longton. ¿Van a investigar, ustedes pidieron investigar a los 2 gobiernos o solamente investigar a uno? todas las pensiones de gracia. A todas, ¿verdad? Pero lógico. ¿O solamente a las de Gabriel Hay Boric? que hacer una investigación a todas, como se hizo en su momento con los falsos exonerados. No sé si recuerda, que finalmente no hubo sanciones porque estaban prescritas las acciones.
pero ahora llegamos a tiempo, que se haga una investigación completa, pero el informe de Contraloría es lapidario, Mauricio. Entonces, seguir defendiendo lo indefendible, cuando el año pasado tuvimos una comisión investigadora, y Javiera también era parte, donde el gobierno defendió a rajatabla las pensiones, mira, hasta diciembre y noviembre del año pasado, las pensiones estaban bien otorgadas, no se podían revocar, y lo dijo el mismo subsecretario Monsalve en la comisión, eran delitos menores, no pasaba nada. Entonces, como muy bien dice el diputado Mesa, si no hubiera pasado lo de Contraloría, Mauricio, te aseguro que esto habría pasado piola. No, el gobierno no hubiera hecho nada, porque la presión... o sea, esta reacción es exclusivamente por la presión comunicacional, política, y termina con este informe de Contraloría. Ahora me interesa escuchar al diputado Cuello, pero antes vamos a escuchar la opinión del diputado de la UDI, presidente de la Comisión de Pensiones de Gracia, Henry Leal. A ver qué dijo. Le pedimos al gobierno que se dejen de tirar la pelota. Ellos culpan al INDH, el INDH culpa al gobierno. Ambos son responsables, no hicieron su trabajo, no chequearon los antecedentes y beneficiaron a delincuentes. Por eso le vamos a pedir a la Contralora que ella haga los sumarios, que sea la Contraloría. No confiamos en la imparcialidad ni del INDH ni tampoco del Ministerio del Interior. Aquí hay responsabilidades políticas que se deben asumir. Pero mientras tanto, lo urgente es que revoquen todas las pensiones de gracia, las 58, sin excepciones. Bueno, entiendo que para que hagan los sumarios la Contraloría habría que cambiar la ley, en todo caso. Pero en cualquier evento, ¿qué opina de estas declaraciones, diputado Cuello? O sea, primero vamos a leer la querella del diputado Longton, a ver si es verdad que denunció al presidente Piñera. Tengo mis dudas, pero vamos a darle el beneficio de la duda, pero antes la vamos a leer. Lo segundo es que creo que, bueno, a Chile Vamos le falta un poco de pudor para hablar de delincuentes, porque si no me equivoco, esta semana fue votado en el Senado una moción que pretendía darle beneficios a los presos de Punta Peuco y también a violadores, o sea, gente condenada por delitos sexuales. Esa moción fue rechazada en la sala, pero pretendía darle beneficios a estas personas. Entonces, claro, algunos delincuentes son buenos y otros malos por eso. Entonces, hay una distinción. Y creo que, en definitiva, o sea, claro, hay que investigar que se investigue. Yo creo que lo que está en juego acá, más bien, tiene que ver con un esfuerzo político de la derecha por estigmatizar el estallido social, por estigmatizar la movilización de miles y miles de personas. O sea, todos se olvidaron ahora de las cicletadas, todos se olvidaron ahora de las marchas multitudinarias, del millón de personas en la calle, y todo se relaciona con delincuencia. Creo que eso no es así. Entonces, se intenta imponer un relato histórico que, en definitiva, pretende tapar, pasar por alto justamente un movimiento ciudadano que fue completamente legítimo. Eso por un lado. Y lo otro es que, en definitiva, claro, hay pensiones mal otorgadas, pero el grueso de las pensiones de gracia sí fueron bien otorgadas. O sea, si uno ve el informe de la Contraloría, no es la mayoría, es un fragmento, más bien, son algunos casos que son, claro, que hay que revisar, por supuesto, pero la mayor parte de las pensiones de gracia que fueron otorgadas fueron bien otorgadas. Y, por supuesto, acá lo que ha estado también en cuestión es que, en definitiva, la derecha ha querido impedir, o más bien negar, el derecho a reparación o la obligación del Estado de reparar los daños. Yo creo que eso también está en cuestión. Y eso lo vemos cada vez que, por ejemplo, algún policía está imputado por un delito grave, la derecha sale a defenderlo. Es decir, acá creo que, en definitiva, también me llama mucho la atención cuando hablan de impunidad. O sea, impunidad es lo que pretende hoy día Chile Vamos y los republicanos en relación a los delitos graves cometidos bajo el gobierno de Piñera, que en definitiva, como digo, también están ampliamente documentados. Y sin embargo, hoy día la justicia ha actuado lentamente, la Fiscalía ha actuado lentamente, y aún no tenemos justicia, no hay sanciones. No nos olvidemos de Gustavo Gatica, de la senadora Campillay. O sea, acá hay casos graves que, en definitiva, quieren ser tapados justamente por esta polémica de corto alcance que se pueda más corregir. O sea, yo creo que se está inflando una polémica en función de, más bien, defender una posición de absoluto irrespeto a los derechos humanos. Por eso que el diputado Mesa no quiere hablar de derechos humanos, porque no le conviene, porque en el fondo ellos no están muy convencidos de esto de los derechos humanos. Creo que va por ahí la cosa. A mí me parece, a ver, diputado Mesa, que a mí me parece francamente aberrante escuchar que esto es una polémica de corto alcance. O sea, al mismo nivel que el ministro Cordero... Déjeme terminar, usted habló tranquilito y yo no lo interrumpí. Al mismo nivel que el ministro Cordero cuando dice que el asesinato de un niño en Pudahuel de 12 años es daño colateral. O sea, el nivel de frivolidad con que la izquierda se toma la delincuencia y la crisis de inseguridad en nuestro país, yo creo que no tiene parangón. O sea, nunca yo había visto una forma tan frívola de referirse a personas que se le entregaron pensiones de gracia que no deberían haberse entregado, porque aquí tenemos por un lado los que tienen pensión de gracia y que cometieron delitos graves, pero también tenemos por otro lado que no son exactamente los mismos grupos, en algunos casos coincide, de personas que no tienen ningún tipo de informe médico, de personas que no tienen ningún tipo de
constancia, por ejemplo, y sobre todo, que ni siquiera algunos han iniciado procedimientos judiciales para obtener algún tipo de reparación. Si nadie está diciendo que esperemos esos 20 años para que se le entregue una pensión de gracia a una persona que a lo mejor puede merecerla, pero lo mínimo es que se acredite para poder obtenerla. Aquí, como ya anunciamos al principio, yo no sé si son muy mala onda y no le mandan la pauta de los temas que vamos a debatir al diputado Cuello, porque se puso a debatir cualquier cosa, menos de lo que realmente estamos convocados hoy día para debatir, que son estos 58 delincuentes peligrosísimos que se le entregó una pensión de gracia sin ningún tipo de control. Cuando quiera podemos discutir los otros temas, pero por favor un mínimo de pudor al momento de hablar y no referirse a esto como unas polémicas de corto alcance, porque al tiro me recuerdo las palabras del ministro Cordero cuando dice que matar a un niño de 12 años en Pudahuel es un daño colateral. Ya, réplica breve, diputado Cuello. Muy breve, bueno, diputado, está tirando la pelota y oye, no quiero, antes de defender a producción, le mandamos a todos un listado de temas, tampoco le decimos exactamente todo lo que vamos a hablar, si no, no tendría gracia. Pero sí, una minutita a todos, ojo. Dele, diputado. Sí, yo leí la pauta muy bien, Mauricio. Creo que está evadiendo el tema de fondo, diputado Mesa, porque no se ha hecho cargo. O sea, la pregunta es, ¿el Estado violó o no los derechos humanos? Y en segundo lugar, ¿el Estado tiene o no que reparar a las víctimas de la represión del gobierno Piñera? Esa es la pregunta. Es muy sencilla. Ya, a ver, pero antes de el tema de fondo continuar es que con estas esto... personas no son víctimas, pues, Mauricio. Sí, no hay que confundir el debate. Sí, hay sí, víctimas. Estas personas que no se les acreditó la calidad de víctimas, ni en un juicio, ni por antecedentes médicos, y se le otorgó una pensión de gracia igual, y que son personas que aprovecharon el contexto para cometer delitos, y eso está acreditado en el informe de Contraloría y están acreditados en casos que son públicos. Mira, yo te puedo dar dos ejemplos. Andrés Fuica en Viña, condenado por saqueos a 2 supermercados. Dijo que era víctima de agente del Estado. La Fiscalía lo dejó fuera como víctima porque no lo acreditó. Esa persona estaba prófugo de la justicia y el día que lo agarraron le doblaron la pensión de gracia. Pero se la entregó Piñera. Gabriel Allende, no, la entregó Gabriel Boric. Gabriel Allende, condenado en Curacaví por lanzar bombas molotov a carabineros, lo pillaron y en su mochila tenía artefactos explosivos. Acusó que haya sido violado sus derechos humanos, no lo pudo acreditar, no hay nadie formalizado, recibió una pensión de casi 600.000 pesos. En La Ligua también una persona que haya sido condenada 2 veces por golpear a la mujer, no constató lesiones, no las acreditó y el NDH se querelló y Fiscalía desestimó su caso y no hay nadie imputado. Ese tipo de persona hoy día está recibiendo una pensión de gracias. Eso es indefendible, Mauricio. A ver, pero yo quiero escuchar a la diputada Morales, pero antes los invito a escuchar esta cuña de Tomás de Rementería, diputado del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Pensiones de Gracia de la Cámara. Que se habían otorgado cerca de 19 pensiones no respaldadas por documentos médicos que fueran totalmente veraces, que se entregaran a personas que habían cometido delitos. Estas irregularidades parten del gobierno de Piñera y creo que tienen que sancionarse fuertemente porque acá las principales personas afectadas con esto son las víctimas reales de violaciones de derechos humanos que hoy día ven en entredicho la reparación que reciben a través de estas pensiones de gracia por una manga de sinvergüenzas que creyeron que podían burlar el sistema para inventarse heridas que realmente no recibieron. A ver, bueno, este tema tiene muchas aristas, la verdad que acá se ha hablado, pero la verdad que si mezclamos todas estas aristas va a ser difícil que hagamos un análisis que sea útil y un poco más acotado respecto de cuál es el problema. Porque hay que señalar, hubo violaciones a los derechos humanos durante el contexto del estallido social, yo creo que es indudable, ¿no? Lo segundo, se estableció un mecanismo de otorgar pensiones de gracia como una forma de reparar ese daño. Sí. ¿Cuándo ocurrió? Escuche bien, en el gobierno de Piñera, a través de esta resolución exenta, ¿no? La resolución exenta que ya había señalado, la número 16 del 2 de enero de 2022. ¿Se establecieron requisitos para acceder a ese beneficio? Sí, se establecieron esos requisitos. Y resulta que hoy día tenemos un informe de Contraloría que, más allá de todos los debates, ¿no?, alrededor del sentido de alcance del estallido social, hay un informe que dice, mire, esos requisitos no se cumplieron. Y hay que decir que no se cumplieron en pensiones de gracia otorgadas tanto en la administración de Sebastián Piñera como en la administración de Gabriel Boric. Bueno, en este contexto, más allá del debate de oposición, oficialismo, ¿no? Diputada Morales, ¿hay algo útil que puede hacer la Cámara de Diputados, no solamente para mejorar la situación que estamos hablando, ¿no?, de las pensiones mal otorgadas, sino para evitar que esto se vuelva a producir? Por supuesto, yo hablaría de 2 cosas muy importantes que tenemos que avanzar en esta materia, porque yo sí creo que acá hay una desidia por parte de la derecha o una falta de interés porque establezcamos mecanismos
para reparar a las personas a las que fueron violados sus derechos humanos durante el estallido. Y por supuesto que yo lo veo y digo, bueno, me imagino que es porque era su propio gobierno el que estaba gobernando en ese minuto. Espero que no sea así, pero sí hay una desidia para eso. Y yo ahora, claro, todos son mucho más sabios después de las cosas que pasaron, pero yo creo que hoy día la derecha, Chile Vamos, debiese decir, bueno, lo que escogimos en ese minuto para reparar la violación de derechos humanos, que fueron las pensiones de gracia, quizás no era la mejor opción, ¿no es cierto? Este gobierno continuó, yo creo que ahora vemos que fue un error, por eso hoy día lo está subsanando, pero seguimos con esa deuda, porque cuando se violan derechos humanos en una democracia hay que establecer la verdad, hay que hacer justicia, hay que reparar y hay que establecer garantías de no repetición. Esas son las fórmulas que se usan para enfrentar democráticamente un episodio de violación de derechos humanos. Y acá nada de eso se ha hecho. Entonces vemos que lo que se hizo fue pensiones de gracia, que vemos que ahora nos tienen en un desastre. Pero ¿cómo nos movemos de ahí? Entonces, yo diría que hoy día hay que impulsar una ley de reparación de violación de derechos humanos, una ley integral de reparación. Si eso existe en los países desarrollados, nosotros no lo tenemos. Entonces eso sería bueno, partir por ahí. Y al mismo tiempo, por supuesto, vemos que acá el mecanismo para entregar pensiones de gracia no está bien hecho. Porque mínimo hay que pedir antecedentes penales. Lo mínimo, nunca se ha hecho en este país. Ante esto, ¿qué hace este gobierno? Cambia la norma y ahora, de ahora en adelante, se van a pedir los antecedentes penales. Pero eso deberíamos haberlo pedido siempre. Claro, Entonces, que ahí creo que hay dos cosas en las que deberíamos avanzar. Primero, una ley de reparación integral de violación de derechos humanos, que no tenemos y que es urgente tenerla para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo ahora. Esperemos que nunca más haya violación a los derechos humanos, pero si llega a ocurrir, no vivamos este bochorno, porque eso hoy día es un bochorno. Porque si hay personas que no se le violaron sus derechos humanos, que están recibiendo pensión, eso es un bochorno, pero también es un bochorno en que quizás hay personas a las que se les violaron los derechos humanos y no han tenido reparación. Y eso no puede ser. Y en segundo lugar, por supuesto, avanzar en una mejor regulación para entrega de pensiones, porque como vemos acá, nunca se revisaron los antecedentes penales, no había un procedimiento adecuado para esto, y esto se ha hecho desde que existe esta república. Entonces, ahí tenemos que avanzar, por supuesto. Claro, ahora se ha puesto en tela de juicio no el tema de los antecedentes penales, pero en general no se piden antecedentes penales porque la lógica de esto es decir, mire, ¿sabe qué? No porque usted haya cometido un delito y después haya cumplido una pena, eso le da el derecho al Estado a vulnerar con posterioridad sus derechos fundamentales. Sin embargo, hay que señalar que no es la pensión de gracia, como dice la diputada Morales, el único mecanismo para poder reparar una vulneración de derechos fundamentales. Quizás, claro, las indemnizaciones judiciales demoran mucho, pero ¿por qué no establecer un mecanismo que sea sumario, por ejemplo? ¿Por qué no establecer un mecanismo que para las pensiones de gracia no dependa del presidente de turno, sino, por ejemplo, de una determinada comisión que bajo determinados estándares pueda establecer, ¿no?, si es que se dan los méritos o no, bajo un catálogo también de causales, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema que la Cámara de Diputados y el Congreso puede avanzar. Claro que hay un detalle, entiendo, no sé, corríjanme, que para esto se requiere de un proyecto de iniciativa del Ejecutivo, ¿no, diputado Cuello? Tal cual, yo creo que si queremos llegar a un punto de encuentro, o sea, creo que primero deberíamos pensar en generar una ley de reparación integral como lo plantea la diputada Javiera Morales. Eso es lo básico y eso permite en el fondo evitarnos este problema en las pensiones de gracia. Y en segundo lugar, creo que también es importante para efectos de establecer garantías, que Chile Vamos garantice también hacia el futuro que no va a violar nuevamente los derechos humanos si llega a gobernar de nuevo. Yo creo que eso es importante porque en definitiva acá existió una represión a la disidencia política. Es parte del debate, diputado. Yo creo que no podemos separar las cosas tanto, digamos, de forma tan artificial. Entonces, si está esa garantía y esa voluntad, primero, de un compromiso de no violar nuevamente los derechos humanos y en segundo lugar de legislar sobre una ley de reparación integral, estamos entonces en un camino correcto. Claro, lo que pasa es que pedir garantías, todos podrían pedirse garantías recíprocas, porque yo entiendo que si hay un partido político, una fuerza política que pretende llegar al gobierno, se supone que lo hace respetando la Constitución y las leyes que no aceptan la violación de derechos fundamentales. No lo hizo, ese es el punto. Luis hace una imputación directa que la derecha violó los derechos humanos. Yo no sé si hay alguien condenado, no hay nadie condenado de la derecha por lo que ocurrió en el estallido social. O sea, yo no conozco a nadie del gobierno anterior que esté condenado por haber violado los derechos humanos. No hay nadie del gobierno anterior que esté condenado. Por lo tanto, hacer una imputación a que alguna autoridad del gobierno anterior violó los derechos humanos me parece un exceso. ¿Quién violó los derechos humanos, me parece un exceso. Hay responsabilidades personales y que están siendo enjuiciadas, incluso hay condenas, pero atribuir
a un personero del gobierno anterior o de derecha que violó derechos humanos, me Ahora, parece hay que recordar que hay me parece causas- que es un exceso, me parece que es un exceso. Hay Pero causas pendientes en contra hay causas de pendientes. Bueno, pero no hay, presidente está bien, Piñera. pero Y se pero- ejercieron oye, responsabilidades pero es que, ¿sabe qué? políticas. Pero la También esto presunción de solamente- inocencia. Ahora, si hablamos de derechos humanos, yo soy un también, súper- también me gustaría una ley integral que fuera completa. O sea, a las víctimas de la zona cero, a las víctimas de terrorismo en la Araucanía. O sea, incorporemos Claro. a todas las víctimas que están siendo vulneradas en sus derechos humanos. Es que, ¿sabe qué? Yo creo que es bastante inverosímil que una de las fuerzas políticas que participan, ¿no?, en la vida democrática haya que pedirle garantías de respeto a los derechos humanos, porque se supone que si son fuerzas políticas que operan en conformidad a la ley, si presentan listas de parlamentarios, si es que ellos disputan la presidencia de la República, se subentiende, pues estamos en un país Por eso serio, por de eso te que decía, se trata Mauricio, de fuerzas políticas Por que eso están te decía, obligadas a respetar la Mauricio, ley. por eso te y decía, la Mauricio, Constitución. que es una forma de ensuciar el debate, de desviar nuevamente. Aquí yo tengo que reconocer que es bastante hábil el diputado Cuello para ensuciar el debate, para desviar la atención. Aquí lo importante es que pensemos en todo. Yo tomo la palabra de Andrés. ¿Qué pasa con todas las víctimas de violación de los derechos humanos? Pero con todas. Porque nadie podría decir, por ejemplo, que a familias que le han quemado sus campos, que sus abuelos murieron quemados de la manera más brutal posible, que a ellos no se les violaron los derechos humanos. Y quiero aprovechar porque aquí yo me sorprendí, me gustaría, aprovechando que está Luis en el debate presente, por ahí leí, no estoy seguro, no sé si lo entendí bien o no, que incluso el Comité Central del Partido Comunista ya estaría abierto a reconocer que el no controlar la crisis de seguridad es una vulneración a los derechos humanos, que en el fondo las víctimas de la delincuencia, cuando el Estado no se hace cargo de perseguir a los delincuentes como corresponde, sería una vulneración a los derechos humanos, lo que sería un gran avance porque pasaríamos ya de esto de que solo el Estado puede violar los derechos humanos, sino que también grupos medianamente así es. organizados, como son los grupos terroristas o como son también los grupos del crimen organizado, también pueden violar los derechos humanos. Yo no sé cuál es la posición que, por ejemplo, tienen ustedes al respecto. Diputado Cuello. Sí, leyó mal el diputado Mesa, pero está la página del partido que puede leer bien la resolución. Pero creo que lo fundamental acá tiene que ver con lo siguiente. Pero no lo va a ¿Qué es lo que te das dice la cuenta que te vas por el lado. Solamente, ¿Qué te solamente cuesta para responderlo? diputado, pero solamente para poder entender. Fíjate ¿Qué es lo que nunca ¿A qué se responde. refiere esa Bueno, resolución? no dice lo que dice el Viñamarinos diputado somos Mesa, así, lo que dice claro. lo siguiente, dice que el partido entiende como un atentado contra los derechos de las personas el crimen organizado. Eso es. Y obviamente que nos preocupa, porque es algo que afecta. Creo que es un gran avance, lo felicito. afecta a los sectores No populares. dijo No, estamos terrorismo, no preocupados dijo por eso. terrorismo. Luis. Oye, Bueno, oiga, pero encontrémonos ahí- medio camino. Oiga, el tema de la etiqueta es una cuestión Ahora- que finalmente es una disputa que muchas veces es estéril. ¿Ah? Lo importante es Está bien, cómo está las bien, cosas son y la manera en que uno las Dijo enfrenta crimen organizado. más Por eso, allá oye, de la etiqueta. eso es mejor que nada, es Quiero verdad. hacer- quiero hacer un punto Ya, pero un solamente segundo, para diputado hacerme cargo de lo que Cuello. plantea Mauricio. Yo creo que acá, en definitiva, claro, no hay una imputación injusta, al contrario, acá existió un gobierno con autoridades políticas que tomaron una definición política. Es decir, por ejemplo, se ocuparon balines de goma para reprimir a los manifestantes y pese a que eso estaba significando heridas graves, mutilaciones oculares, se siguieron usando. Esa fue una decisión política. Esto no cayó del aire, Pero, digamos, no fueron los diputado, marcianos. O sea, fue un diputado gobierno. Cuello, pero independiente, aún si uno reconoce y acepta lo que Ya. usted dice, ¿eso en qué se vincula al hecho de que se estén otorgando pensiones de gracia a personas que claramente no tenían los antecedentes para aquello y que incluso al revés, ¿no? Al parecer no tenían ningún tipo de caracterización de víctimas de violaciones a derechos humanos y están recibiendo pensiones de gracia, de por vida, por parte del Estado? Lo que ocurre es que la derecha primero impugnó todas las pensiones. Entonces, pero el punto es lo siguiente. Obviamente que es razonable, y lo dije aquí 2 o 3 veces, que cuando se obtiene una pensión de gracia de forma fraudulenta, injustificada, naturalmente que eso hay que revocarlo. Yo creo que nadie está cuestionando eso. El punto es que acá hay un origen y hay un contexto, y el contexto está dado por lo que pasó durante un gobierno que fue un gobierno elegido democráticamente, que sin embargo actuó de forma poco democrática y que violó los derechos Mire, humanos. yo puedo estar de frente a acuerdo con eso- lo que usted frente a dice, pero eso, yo se también requiere tengo garantía. claro de que acá se vulneraron las normas y hay personas que cometieron abuso en obtener un beneficio. Porque Sin ¿sabe duda, cuál es el estoy de problema? acuerdo con eso. Que la persona que obtiene el beneficio ilícitamente impide que una persona que sí lícitamente podría obtenerlo Así es. lo tenga. Estamos de Entonces, acuerdo, sí, estamos de también acuerdo, va en sí. contra de las víctimas verdaderas de todo esto, diputada Morales. Muy de acuerdo. Exactamente, Mauricio, y ese es el problema también de por qué se elegir las pensiones de gracia. Es porque no teníamos un sistema, un mecanismo
bien hecho para enfrentar una situación como esta. Porque las pensiones de gracia efectivamente es un resabio monárquico que tienen los presidentes y es bien a dedo y como vemos está bien poco regulado, pero fue lo que escogió en ese minuto el expresidente Piñera para enfrentarse y resolver un problema que era urgente, que era el problema de derechos humanos que tuvo el gobierno del expresidente Piñera. Entonces, yo entiendo que acá nadie quiere asumir ninguna responsabilidad, pero acá no es como decir, miren, ¿saben qué? Sí, el 2019 hubo violación de los derechos humanos, pero no hay nadie, ninguna persona de derecha hoy día, como decía el diputado Longton. No, pues acá hay que asumir la responsabilidad. Cuando uno es gobierno. Y bajo un gobierno, cuando se violan derechos humanos, hay que responder. Respondieron políticamente, pero hablaba de una imputación judicial, es que es muy distinto. Sí, es bueno lo que dice el diputado Longton, porque bueno, yo soy un súper mal conductor, se supone que no tengo que dar mi opinión, pero ya doy igual. Se había aguantado harto, hay que decirlo. Me ha aguantado, he estado así, pero bueno, solamente decir una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad política. Augusto Pinochet nunca fue condenado por ningún delito, pero obviamente la responsabilidad política de los hechos de su dictadura, bueno, yo creo que todos la tenemos claro. Para no seguir ahondando en esto, yo creo que es un tema que nos va a dar para harto rato, pero para no quedarnos pegados, les propongo cambiar de tema. Y adivina de qué vamos a hablar ahora. De Katy Barriga, pues obviamente. Mira el titular, vamos. Katy Barriga se mantendrá con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Tanto la Fiscalía como la Defensa impugnaron lo decretado por el Juzgado de Garantía contra la exalcaldesa de Maipú, investigada por fraude al fisco. Cristóbal Bonasich, defensa de la ex jefa comunal, declaró que, comillas, el tribunal entendió que los antecedentes de la carpeta investigativa son absolutamente insuficientes. A ver, escuchemos la cuña de rigor. Total. Pero lo más importante de la resolución, por votación unánime, es que el tribunal entendió que los antecedentes de la carpeta de investigación son absolutamente insuficientes para entender que existe un fraude al fisco de más de 30.000 millones de pesos. Y es algo que todavía tiene que investigarse y no justifica en ningún caso la solicitud de prisión preventiva. Esa afirmación categórica de la Corte nos deja absolutamente satisfechos, porque ha recogido lo que venimos diciendo desde el inicio de nuestra intervención en esta audiencia. Y por lo tanto, dejando de lado todas las especulaciones que se han brindado respecto a un supuesto déficit y además cuál ha sido el destino de los mismos. Ahora el Ministerio Público tiene que investigar qué es lo que tendría que haber hecho desde el día 1. A ver, bueno, ¿será tan así como lo dice el abogado Bonasich? Diputado Mesa, su opinión. Aquí voy a sacarme el ropaje de diputado, me voy a poner el ropaje que hace tiempo no uso, que es el de abogado. Lo que señala la defensa de Katy Barriga no es correcto, porque la Corte no estaba llamada para analizar si es que se cometió o no se cometió un delito. Simplemente estaba llamada para revisar si es que los antecedentes de la carpeta investigativa eran suficientes para una medida cautelar determinada. Y efectivamente concluye, porque mantiene la medida cautelar de arresto domiciliario total, que son suficientes. Y aquí también hay que tratar de manejar un poco las expectativas con la ciudadanía, porque las palabras de la defensa, pero también las palabras de quien hoy día son los acusadores en el caso de la exalcaldesa Barriga, tratan de dar a entender que ya la justicia la consideró responsable de los delitos que se le imputan, y eso no es cierto. ¿Qué es lo que consideró la justicia? Primero, que hay antecedentes para formalizarla, para iniciar formalmente una investigación. Y segundo, que esos antecedentes son lo suficientemente graves para una medida cautelar, que es la segunda más grave después de la prisión preventiva. O sea, no es que esté con firma mensual ni quincenal. Está recluido en su casa, no puede salir en ninguna hora del día porque se considera que podría afectar el curso de la investigación. De ahí a que finalmente sea declarada culpable de los delitos, falta harta investigación todavía y sobre todo un juicio oral que yo me atrevo a aventurar que no va a ser corto, va a durar varias jornadas. Usted debe saberlo mejor que yo. Sí, he estado en juicios orales que han durado más de 2 años. Con eso le digo todos los días ahí. Pero bueno, intenso. A ver, solamente agregar algo a lo que dice el diputado Mesa, que tiene razón. Lo que señala el abogado Bonasich no es efectivo, derechamente. ¿Por qué? Porque para establecer una medida cautelar, cualquiera que ella sea, es necesario considerar 3 elementos que tienen que concurrir los 3 a la vez. Lo primero, que haya antecedentes que den cuenta de que se cometieron los delitos. En segundo lugar, que hay indicios de que la persona imputada participó en esa comisión de aquellos delitos. Y lo tercero tiene que ver con que la medida cautelar que se está pidiendo sea proporcional. Fíjense, si es que no hubiese antecedentes, como dice Bonasich, de que aquí hubo delito, el juez y el tribunal, en este caso la Corte de Apelaciones, no pudo haber otorgado ninguna cautelar, ninguna.
Ni siquiera una firma mensual, nada. Pero el tribunal consideró que si habían antecedentes que dan cuenta de la existencia del delito. También consideró que habían indicios que dan cuenta de la participación penal de Katy Barriga. La diferencia está en que se ha considerado que la prisión preventiva, por necesidad de cautela que se denomina, no es una medida proporcional en estos momentos a los objetivos que establece la ley, entre otras cosas, el preservar la investigación. Así que eso es súper importante aclarar, porque muchas veces se salen con cuñas que son bastante, yo diría, que desinforman bastante a la opinión pública en relación a la situación de las personas imputadas. Diputada Morales, su opinión sobre esto. Sí, a ver, yo quiero ir al fondo, pero antes no puedo no decir una cosa. O sea, acá el doble estándar me parece que en el discurso es muchísimo. Porque, a ver, cuando una persona normal, lo que yo veo a la derecha es que prisión preventiva y le critican al Poder Judicial y que acá la puerta giratoria, y que no, pero acá sí, cuando es el caso de una alcaldesa que era candidata y por un cupo de la UDI, al parecer ahí sí hay matices, o sea, ahí sí el arresto domiciliario es algo bien grave, ahí parece que la prisión preventiva no siempre es necesaria, ahí parece que la cosa se puede mirar con un poquito más de detalle, pero cuando es cualquier ciudadano, la prisión preventiva y subamos las penas, como ha sido su tónica para enfrentar la crisis de seguridad de los últimos 2 años. Pero más allá de eso, yo digo, ¿qué piensa la gente? La gente ve que acá hubo una alcaldesa apoyada por un partido político, ¿no es cierto?, parte de Chile Vamos, la UDI, que en su gestión malgastó más de 30.000 millones de pesos, compró collares, peluche, cambió el color de su auto, y esto llega a tribunales, se demora, ¿no es cierto?, se formaliza, se le da arresto domiciliario, ella va a su casa y se ríe la gente, porque yo veo que sube historia de Instagram, que lo está pasando estupendo, haciendo ejercicio, yendo a la piscina. Yo lo entiendo, porque ella entiendo que era arresto domiciliario porque ocupaba todo el día en cuidar a su hijo, pero yo la veo en la piscina, haciendo yoga, y la UDI y Chile Vamos, ni una palabra. O sea, ni una palabra, ni un tipo de responsabilidad de hacerse cargo, que fueron ellos quienes pusieron el cupo para que esa alcaldesa manejara esa cantidad de recursos públicos. Y no solo eso, cuando tienen un caso bastante complejo en Las Condes, con la alcaldesa Peñalosa, donde al parecer no sé cuántos años estuvo cobrando horas extraordinarias, horas fuera, y vamos cobrando nomás, en el periodo en que el alcalde era Lavín, ellos que dicen, miren, por ningún motivo ella no va a ser candidata. La vamos a apoyar en cualquier escenario. El que tiene, mantiene, dice, El ¿no? que tiene, mantiene. Entonces, eso yo creo que es impresentable, más allá de la cuestión jurídica, no sé qué, que obviamente que es importante, pero me gustaría que tuviésemos esa delicadeza cada vez que estamos ante un tema de una persona que está siendo juzgada. Diputado Lonton, Sí, más allá de la opinión jurídica, Sí. me gustaría también preguntarle si puedo andar respecto al tema político, porque efectivamente yo creo que acá hay una responsabilidad, ¿no? En cuanto a que no solamente se lleva a Katy Barriga en un momento, sino que además se la plantea como carta a la reelección, a pesar que había muchos de estos antecedentes. ¿Hay algún mea culpa que debiese hacer Chile Vamos respecto a esta materia? A ver, yo primero, Mauricio, el estándar. Uno tiene que condenar este tipo de cosas. Hay un juicio que está pendiente, está la presunción de inocencia, en todos los casos, a quienes afectan a izquierda y derecha. Yo en realidad soy un poquito reacio a pronunciarme respecto a las decisiones judiciales, ha sido una postura constante, pero creo que tenemos que el doble estándar, no aplicarlo, o sea, no aplicar el doble estándar, sobre todo cuando hay un personero de un lado y un otro, porque acá pareciera ser que cuando hay alguien de la UDI o Chile Vamos, republicano, de RN... El republicano no hay ni uno. Bueno, pero claro, porque Pongo las manos al fuego porque claro, porque alcalde. tienen Todavía poco. tenemos ni uno, Pero no tienen llegado, alcalde. todavía no han Pero acá llegado pareciera, a los Mauricio, que municipios. depende del sector político para condenar o no. ¿O no? O sea, cuando es de este Eso es lo sector, que la gente está los otros cansada, salen diputado. fuerte, y cuando son de No, este sector eso es salen falso. fuertes los de acá. Y esta es una autocrítica general a todos nosotros. Entonces, uno tiene que ser el mismo estándar. El alcalde San Ramón, lo mismo. La alcaldesa Katy Barriga, lo mismo. Todos los alcaldes El del alcalde sector Algarrobo. lo mismo. O sea, hay todo un procedimiento judicial. Yo no sé cómo estará el caso del alcalde San Ramón con respecto al juicio, si estará con condena o no, pero tener el El mismo alcalde de Puerto estándar. Natales, ¿no? Y tener el mismo De estándar Renaico. y, ojo, la misma fuerza para poder criticar cuando salimos a criticar. Dicho eso, yo creo que sí, claramente que el proceso de selección de candidatos muchas veces privilegia la popularidad, la posibilidad segura de tener un escaño, más que las competencias o preparación para determinado cargo. Eso es una realidad y es algo que lo más probable va a seguir pasando. Pero este tipo de cosas sirven también de experiencia,
para decir, mira, ojo, porque quizás las repercusiones pueden ser mayor si es que efectivamente la exalcaldesa Katy Barriga sale culpable o condenada por estos distintos delitos, porque eso termina afectando en general la política completa, porque aquí la gente no distingue, Mauricio, o sea, aquí no distingue, izquierda o derecha. Acá cuando alguien acusado de corrupción, en definitiva, ella es culpable para la opinión pública y eso termina dañando en general a la clase política completa. Entonces acá el estándar tiene que ser, yo comparto lo que dice Gabriela, parejo, pero cuando haya de los dos sectores políticos, ojalá Javiera, cuando alguien de izquierda también salga con la misma fuerza a criticar a autoridades de su sector. Sí, bueno, la verdad es que, al igual que en el tema anterior, las pensiones de gracia, yo creo que el tema no es gobierno-oposición, yo creo que es la sensatez o la insensatez, ¿no? Ese es como un poco el eje que ve la ciudadanía, ¿no? Y muchas veces estas peleas entre sectores no dan cuenta de aquello, ¿no? Fíjese el siguiente titular acerca del tema de Katy Barriga. Veámoslo. Caso Barriga, concejal de Maipú advierte riesgo en investigación por posible contacto con testigos. Bueno, de hecho, cuando salió Katy Barriga de la audiencia donde se le había decretado esta medida de arresto domiciliario, ella sube un Instagram en vivo donde invita a personas que tengan antecedentes de su caso a contactarse directamente con ella. Ojo, no a aportarlo a la fiscalía, sino a contactarse con ella, ¿no? Por lo tanto, bueno, han existido muchas críticas en ese ámbito. Y de hecho, bueno, la Fiscalía obviamente no salió feliz de esta audiencia donde se confirmaron las cautelares en la Corte de Apelaciones de Santiago. Veámoslo, mire. Los argumentos los expuse en ese momento, que efectivamente a nuestro juicio era necesaria que estuviera privada de libertad la imputada, justamente porque existen diligencias que podrían obstruirse en relación a su libertad y que justamente es el tema que ella se pueda contactar con testigos y terceros. Pero lo di cuenta de eso, di cuenta de esos argumentos. En este momento tenemos solamente la constancia de una persona que habría recibido una solicitud, pero que desconocemos si es directamente doña Katy Barriga. Pero sí eso lo hizo dentro del arresto domiciliario. Sí. Ya, esto está confirmado, o sea, tienen pruebas de que lo hizo, se contactó. Como le señalé, es materia de la investigación porque solamente tenemos una versión de los hechos y así lo planteamos objetivamente frente a la Ilustrísima Corte. Si pudiera... Bueno, esas son las declaraciones de la fiscal. Obviamente no estaban felices. El Consejo de Defensa del Estado también había apelado, pero ojo, la decisión fue unánime de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de mantener estas cautelares, que son ni más ni menos que las cautelares que vienen en segundo rango después de la prisión preventiva, ¿no? Prisión preventiva, después viene el arresto domiciliario total. Su opinión, diputado Cuellar. Sí, es muy preocupante lo que resolvió la Corte, a mi juicio. Yo creo que, bueno, ayer, quiero mencionar que ayer aprobamos en la sala de la Cámara un informe de la Comisión Investigadora del caso Torrealba. Entonces, claro, tenemos un nuevo caso aislado. Lo aprobamos todos, ¿ah? Sí, fue aprobado por unanimidad, exactamente, pero un nuevo caso aislado que suma al de Algarrobo, al de Viña del Mar y otros más. Pero creo que acá en este caso ha existido un evidente un trato privilegiado, que se expresa no solamente en lo procesal, sino que también incluso en aspectos de detalle. Por ejemplo, la alcaldesa entra por un lugar especial al tribunal, cuando en otros casos, con delitos similares, la gente entra esposada. Entonces creo que hay un trato muy privilegiado y que es muy indignante, creo que es bastante insultante para la ciudadanía, que desconfía y que obviamente creo que esto causa daño al Estado de Derecho y a la democracia, a mi juicio. Entonces, bueno, yo quiero aprovechar de mencionar que con la diputada Daniela Serrano vamos a presentar un proyecto de ley, ya lo ingresamos, de hecho hoy mismo, un proyecto de ley para incorporar como criterio los delitos de cohecho, malversación, o sea, delitos de corrupción, como una circunstancia que permite considerar que concurre la causal de peligro para la seguridad de la sociedad cuando el imputado está libre. Es decir, acá creo que no es posible que tengamos una alcaldesa que, como dice Javiera, haga live desde la casa, que en definitiva está ahí en la piscina, porque eso obviamente que muestra que hay una justicia para unos y una justicia para otros, o sea, hay ciudadanos de primera y segunda clase. Creo que eso es bastante delicado. Por lo tanto, creo que ojalá que los diputados de Chile Vamos también nos apoyen en este proyecto de ley que permitiría justamente que en estos casos de corrupción, donde hay involucradas autoridades como alcaldes, alcaldesas, bueno, se pueda decretar la prisión preventiva cuando corresponda de acuerdo a los antecedentes, que en este caso obviamente que concurren tal como lo ha dicho la fiscal. Mire, diputado Cuello, tenemos justo una cuña respecto a este proyecto de ley que usted señalaba. Escuchémosla. Lo que nosotros y nosotras estamos proponiendo en este proyecto de ley, que es la modificación del artículo 140 del Código Procesal Penal, es que se contemple como peligro para la sociedad la malversación de fondos públicos, el fraude al fisco y también el cohecho. Creemos que este tipo de medidas son muy importantes en la modificación de una ley que hoy día debe resguardar las instituciones públicas y también hoy día los fondos que son de todos y todas las chilenas. Oye,
Antes de continuar, quiero verdad. hacer un paréntesis en algo que me pareció relevante que señaló el diputado Cuello, porque siempre vemos todos los conflictos y las peleas, ¿no? Pero hay luces de esperanza, pues. Fíjense, el informe de la Cámara de Diputados en la comisión investigadora sobre el caso de la comuna de Vitacura habría sido aprobado, lo decía el Unánime, diputado. no pasó lo mismo con el de pensiones de gracia. Unánimemente, Pero al menos fíjense, el de- pero veamos la parte positiva. Unánimemente, lo que es muy importante, porque da cuenta de que acá, más allá del signo político, ¿no? Hay una decisión de avanzar Hay un desde la Cámara de intento por la Diputados. Y objetividad. había otro. ¿Se acuerda el caso Kaiser, de lo que había ocurrido en el contexto del estallido social, También, con un incendio, con personas que fallecieron en circunstancias que lamentablemente no se han aclarado? Entiendo que usted, diputado Mesa, también fue parte de esa comisión investigadora y hubo una votación unánime. Sí. Entonces, yo creo que también se puede avanzar en ese Hay que sentido. destacar una cosa respecto de eso, que hubo un esfuerzo dentro, en el caso Kaiser, me imagino que también en el caso de Vitacura, hubo un esfuerzo dentro de la comisión por alcanzar un texto que nos representara a todos. Eso implicó que de uno y otro lado, que no teníamos coincidencia en alguna de las conclusiones, hubiese un espacio de sesión. Ahora, respecto al proyecto de ley que presentaron los diputados Cuello y Serrano, yo creo que esto podría terminar perfectamente afectando al propio alcalde Jadwe. En el caso de algunas de las investigaciones en contra del alcalde Jadwe, hay material, hay pruebas que se han perdido, escuchas telefónicas que habrían involucrado directamente al alcalde Jadwe en casos de cohecho que se perdieron a la PDI y todavía no se han encontrado, se formatearon los computadores, parece que desaparecieron. Yo en ese caso creo que estaría de acuerdo. Obviamente hay que leer los proyectos del Partido Comunista que siempre vienen con letras chicas, pero a priori, si es que esa fuera la conclusión, sí, yo creo que cuando se trata de delitos de malversación de fondo, cohecho, con altas autoridades del Estado, quizás la libertad de estas altas autoridades del Estado puede terminar afectando la investigación. Oye, yo quería poner énfasis en la unidad, pero no tengo otra opción que darle, obviamente, su derecho a réplica al diputado Güey. Sí, no, yo creo que es muy temerario lo que plantea el diputado Mesa. El alcalde Jadwe ha sido... Pero se perdieron las pruebas. Disculpa, el alcalde Jadwe ha sido objeto de muchas querellas y ha salido de todas indemnes, ha sido todas querellas injustificadas, sin fundamento. Pero hay procesos en curso. No, pero Y hay pruebas que se ha sido- perdieron, Luis. No, Sí. no, Es no, que lo que no, pasa no, es que las no, escuchas no, telefónicas no, que se perdieron. Eso no tiene nada que ver con el alcalde Jadwe. Pero insisto, tienen las ahí está el escuchas doble telefónicas discurso. que a Hay él lo querellas, involucraban en pero delitos déjame gravísimos. Eso es precisamente lo que hablaba yo. Las dos terminar. posiciones para casos Sí, de pero investigación escuchemos al pendiente. Pero avancemos en el proyecto de ley porque No, Jadwe escuchemos va a al estar diputado feliz con Cuello esto. para que pueda responder. A ver. Está mezclando de forma maliciosa dos cuestiones completamente distintas. Acá estamos frente a una alcaldesa respecto a la cual hay antecedentes fundados, evidentes, acreditados de un fraude al fisco. Y yo te estoy hablando de un alcalde que esos antecedentes fundados se perdieron mágicamente en medio de la investigación. Esa es su opinión, pero No, lo que quiero decir... está siendo investigado en el Ministerio Público, no es mi opinión. No se desespere, diputado Mesa, mire. No, sí, a mí- Ya, la pero hablen de uno. la Diputado Cuello, corrupción para me que pueda... desespera a veces, pero ¿verdad? espérese, diputado Mesa, para que pueda Ya. desarrollar su idea. Diputado. Bueno, quiero repetir, ya que el diputado no le cuesta escuchar, que el alcalde Daniel Jadwe ha sido objeto de un sinnúmero de querellas de todo tipo, y todas han sido unas querellas fracasadas, No todas, porque en no todas, definitiva está en son investigación. querellas que son infundadas, que no tienen antecedentes concretos y más bien que responden a Parece una el abogado, percepción que se política. pierde- que se En pierden el las caso- Ya, pero a ver, pruebas, si Luis. eso, escuchemos al diputado se Cuello. pierden las pruebas. el caso de Podría asumir los su gobiernos comunales de Chile Vamos, tenemos bastantes pruebas. Ahí hay 3 alcaldes presos, o sea, una que está en su casa con piscina y 2 que están en la cárcel. Entonces, Y el de pongamos San las cosas en Ramón, su se te sitio. Bueno, oye, pero la verdad, a ver, pero solamente para Pero Luis, se te aclarar una olvida el de cosa, San Ramón, porque diputado lo dejas Lofton, afuera. a ver, Pero no sí, lo- está pero bien, no yo no lo quiero nombras. defender aquí a nadie, pero convengamos que la custodia de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a las partes, y hay que distinguir la situación de personas que están querelladas o imputadas de las personas que están formalizadas, porque como habíamos hablado, para formalizar a alguien se requiere, es. digamos, algo más que la presentación de una querella. Así es. Diputada No todos Morales. tienen la plata para contratar a un ex fiscal nacional para que los defienda. A El señor ver. Jadwe sí tiene esa plata. Bueno, pero A ver, escuchemos, es que- en todo caso, no es gran cosa lo que Es que contrató el más señor allá de Cabo. quién ¿no? está formalizado. Estamos Diputada mal. Morales. lo Aun único- cuando, imaginémonos ese terrible caso, porque yo creo que sería terrible, ese escenario en que la exalcaldesa Barriga saliera inocente de todo Pero esto. ¿cómo? Si Imaginémonos, tiene una investigación. imaginémonos. Son Así juicios todo, anticipados. ¿a ustedes les parece bien, más allá de que sea un delito o no, que alguien gaste fondos municipales que están destinados para mejorar las escuelas públicas de una comuna en collares Swarovski? Aunque eso no sea delito. No, no me ¿A ustedes parece les bien. parece A mí no me que llegó eso está ninguno. bien?
Me parece Por pésimo. supuesto que está mal, más allá del empate y todo lo que quieran hacer acá. Estoy de acuerdo contigo. Mal. Entonces, Mira, en vez de estar estoy de acuerdo comparando, contigo, pero déjame terminar, en vez de estar comparando cómo va avanzando una querella con otra, a mí me gustaría que la derecha se pronunciara sobre lo que hizo esta alcaldesa, más allá de que sea un delito, no, porque a mí me parece No que está bien, gastarte pues, obviamente que no está bien. la plata de una comuna para pintar un auto dorado está mal, Ya, sea eso delito son platas o no. públicas que se... Pero ya, antes de Mira, darle la está- palabra al diputado Mesa, al diputado Lonton, solamente una cosa. Más allá de todo este debate, que es bien entendible y yo diría que es un poco obvio incluso, acá hay un proyecto de ley que lo que está proponiendo es establecer dentro de la actual normativa que se va a considerar especialmente de que hay un peligro para la seguridad de la sociedad, más allá de los casos que ya existen. Por ejemplo, cuando hay una afectación a la integridad física de carabineros o miembros de las fuerzas de orden y seguridad. Por ejemplo, cuando hay una infracción a la ley de control de armas, agregar a eso el que exista, por ejemplo, atentados en contra del patrimonio fiscal, fraude al fisco, malversación de caudales públicos. Incorporar eso como criterio, que es distinto a establecer una prisión preventiva automática en esos casos, sino Así solo es. como criterio. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea, diputado Mesa? Estoy totalmente de acuerdo y es más. Dos cosas me gustaría agregar para, en el fondo, mostrar cuál es nuestra disposición frente a los casos de corrupción. Primero, fuimos nosotros los que llevamos al Consejo Constitucional una norma que establecía como sanción, además de la cárcel o las multas que se pueden imponer, la muerte civil de los corruptos, que una vez que son condenados nunca más pueden optar a ningún cargo público de ningún tipo. Ese es nuestro estándar en materia de legislación. En materia de selección de candidatos, aquí obviamente uno tiene que ser lo suficientemente ecuánime para reconocer que muchas de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos porque somos un partido nuevo que ha visto cómo en épocas pasadas se han cometido algunos errores. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que le estamos pidiendo hoy día a nuestros eventuales candidatos para elecciones municipales? Antecedentes penales, antecedentes especiales en materia de violencia intrafamiliar, una declaración jurada que tampoco están siendo investigados, porque cuando son investigaciones, hasta que no haya una formalización, nosotros no lo podemos saber. Les estamos pidiendo también, por ejemplo, un certificado de que están al día con el pago de pensiones alimenticias, los que son deudores de pensión alimenticia. ¿Es suficiente? Siempre te puedes encontrar con alguien que pasa todos los controles y aún así termina siendo un sinvergüenza. Eso yo creo que hay que dejarlo claro y tampoco se trata esto de apuntar con el dedo a cualquier partido. De nuestro lado estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que este tipo de casos ocurran y es por eso que también nosotros hoy día como partido hemos tomado la decisión de llevar pocos candidatos a alcalde. Porque a veces, como bien decía Andrés, por esta como vorágine de sacar muchos votos, de sacar muchos alcaldes, muchos concejales, uno puede cometer errores. Es mejor partir de a poco, ir de menos a más y crecer de manera orgánica. Oye, lo que nosotros no nos podemos perder por ningún motivo y es que nuestro estándar mínimo son los tiempos musicales. Oye, estos noventeros creo que se llama Jesus. Y el informe de la pensión sabes que era suave. Creo que se llama, pero fue muy conocido. ¿O no? Aquí me perdí yo. Así se perdieron Jesus Jones. Las canciones, Sí. pero en esta estoy totalmente perdido. Bueno, pero donde no va a estar porque era perdido es la investigación canción que de usted mismo trajo aquí a Tiempo Violento, diputado Mesa. ¿Cuál es la canción? Traje al Sol de México, a Luis Miguel. ¡Ah, qué grande! Con una canción romántica, culpable o no, porque por este coro, miénteme como siempre, dedicada al subsecretario Monsalve, que fue a mentirle a la Comisión Especial Investigadora de las Pensiones de Gracia. Dijo que eran 40 y delitos menores, pero en realidad que eran más de 40 y eran mucho más que menores esos delitos. Así que para que la escuche en su casa el subsecretario Monsalve, al Sol de México. Qué grande, Luis Miguel. Bueno, este es el soundtrack de, oiga, además favorito de Eduardo de la Iglesia, que le estaría pero feliz presentando Somos esta dos, canción en este día. Somos tres. ¿Quién puede decir que no ha hecho un En eso concierto de Luis unánime. Miguel en su casa cuando está solo? Hay unanimidad en eso, Luis Miguel. ¿O no? Luis, hay unanimidad. Yo no voy a dar la unanimidad en todo caso, pero por lo menos en nuestro panel sí hay unanimidad y Eduardo también, que probablemente no está viendo la... Diputado Lonton, ¿cuál es su canción de hoy? La misma de Mesa. Chuta, vienen aclarados. Traer los prisioneros, ¿no? Sí, por supuesto. Supongo que también habrá unanimidad en traer a los prisioneros a los Ahí tiempos sí, yo doy la unanimidad es de la época absolutamente del- con los prisioneros porque, oiga, es un clásico, ¿no? De los últimos... Bueno, De la época, más de, clásico es de la chileno, época más de punto. Luis que nosotros, ¿Ah? Que sin respeto. Oye, por favor, ya. Doña Javiera Morales,
su canción de hoy día. Sí, a ver, yo traje algo más amable. A ver. Carmina Burana, una Wow. pieza icónica de Bueno. música clásica. Yo no soy muy docta, digamos, en música clásica, pero esto es más que un clásico. Absolutamente. Y que, como vimos hace unos días, gracias al coro de la Universidad de Chile, junto con su orquesta sinfónica, se está presentando en diversos lugares de la región metropolitana. Hubo mucha gente en Maipú hace unos días atrás. Entiendo que este fin de semana es acá en la Plaza Italia. Así es. Y que también demuestra una arista muy importante cuando enfrentamos temas de seguridad. No solo hay que, por supuesto, fortalecer el Estado, pero sino también hay que recuperar espacios públicos. ¿Y qué manera más bonita que hacerlo a través de la música y la familia? Y la cultura, Carl Orff. Me gustó. Oye, y ojalá también, Carmina es Burana. muy buena esta iniciativa de acercar, ¿no? La música clásica, que muchas veces es vista con distancia, como si fuera una cuestión de élite, pero no es así. De hecho, por ejemplo, las entradas al Teatro Municipal para ver esta obra salían 4.000 pesos, la más barata, y mucha gente dice, no, es algo distante de élite. No, para nada. Y esto también lo va acercando a la gente y recupera los espacios públicos. Así que una gran iniciativa cultural en Santiago. Ojalá que vaya a regiones, que sería lindo verlo, por ejemplo, en Magallanes, en Punta Arenas. Sería bonito, mira. Sería bonito. Mira, qué buena idea me en Tarapacá, diste, Mauricio, en qué buena idea todo el me país. Ojalá que se pueda regionalizar también el acceso a la cultura. Diputado Cuello, su canción. Yo traje Los Prisioneros. Muy bien. Ah, Oye, se los pone con Andrea. prisioneros. Se ganaron esta Extraordinario. jornada. Sí. Mira, por democracia viva. Mira. No. Mira, fíjate lo que Esto puede ser la Ahí sí, municipalidad por de Katy Vitacura, Garrido, diputado por Norton. Katy Yo creo que los tiempos musicales deben ser atrás. mucho cuidado, sí. Arturo. Sin nombre, ya, diputado Cuello, ¿por Ya, qué? mira, no, yo traje Y mucho más hemos hablado el día de hoy, pero todavía nos queda programa, así que espérenos después de esta pausa. Oye, bueno, acá conversando con nuestro panel, ha sido una gran jornada de debate, pero llega a su fin con los últimos 10 segundos para cada uno de nuestros invitados. Parte el diputado José Carlos Mesa del Partido Republicano. Sus 10 segundos finales. Voy a hacer uso de estos 10 segundos de manera totalmente extraña de lo que hemos venido haciendo, porque ustedes siempre lo dicen, para enviarle un fuerte saludo a mi hermano gemelo, a su señora, que en cualquier momento nace su segunda hija, Julieta, así que un abrazo enorme y que sea un muy lindo parto. Ah, bueno, obviamente, acá todos yo creo que unanimidad para mandarle Unanimidad, también mucha sí, unanimidad para la fuerza y Julieta, para la éxito, ¿no? Julieta. Así que ese va a ser el gemelo bueno o el gemelo malo. El gemelo bueno, profesor en la USACH. O no hay gemelo bueno. Aquí. El gemelo bueno, te El aseguro gemelo que es bueno. ya. Entonces este es el malo, me parece Sí. fantástico. Diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional. Me Su contagié un poco el primero espíritu Dele con los últimos 10 segundos de libre familiar disposición. de José Carlos Mesa, pero más que nada que busquemos la transversalidad para dejar sin efecto estas pensiones de gracia otorgadas a delincuentes y dejemos de enrostrarnos mutuamente las cosas malas que se han hecho y y que el gobierno tome la decisión correcta. Tiempo. Perfecto. Me pasé un poco porque me Sí, no hay trastabillé. problema, pero es que cuando yo estoy conduciendo igual soy más... Tengo corazón de abuelita con los 10 segundos, así que no hay problema, pero no se pasen mucho, ¿ah? Un par de segundos nomás. Doña Javiera Morales, diputada Convergencia Social por la región de Magallanes. Sus 10 segundos. Yo le voy a dedicar estos 10 segundos a la reforma de pensiones que aprobamos en general en la Cámara este pasado miércoles. Una reforma que sube las pensiones, que es lo más importante, termina las FP como las conocemos, sube la PGU y crea un seguro social. Perfecto, muchas gracias, diputada Morales. Y finalmente el diputado Luis Cuello del Partido Comunista, sus 10 segundos de libre disposición. Bueno, quiero contar que 250 multimillonarios del mundo andados han pedido un impuesto a la extrema riqueza. Y acá en Chile los súper ricos están callados, en silencio. Mire, le sobró tiempo, sí, hay mucho silencio al respecto, pero bueno, los que no tenemos silencio somos nosotros, que vamos a volver la próxima semana, día lunes, nuevamente para observar y hablar sobre estos tiempos violentos, ya con la conducción de Eduardo de la Iglesia y yo de nuevo de vuelta como panelista. Así que les mando un gran abrazo, gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo.